enfermedad mental. Es que no hay otra forma de describirlo, por mucho que duela decirlo. ¿En qué momento me llegué a odiar tanto? Era muchas horas entrenando. Mínima cosa o comportamiento raro que se tenga con la comida, siempre pedir ayuda. Para mí, mi imagen era: estás tan extremadamente gorda que no me puedes ver desnuda. Ser fitness es mucho más que estar delgado. Bueno, ¿qué pasa, familia? Estamos una vez más aquí en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy ilusionado, muy contento porque tengo conmigo a una gran amiga con la que hace mucho teníamos preparado y estábamos preparando esta entrevista, charla. La conozco desde hace muchos años y tenemos una relación de amistad muy bonita y de mucha confianza, y estoy muy contento de que estés hoy aquí contándonos tu experiencia y tu proceso. Gracias a vosotros por invitarme, por dar voz a todo lo que vamos a hablar hoy. La verdad, estoy muy ilusionada, muy contenta, así que gracias a ti. Bien, yo también. Queremos hablar de un tema del que poco se habla, al que poco se le da voz, y que creo que mucha gente va a poder sentirse arropada, empatizada e identificada con nuestra charla de hoy. Sí, yo creo que también, creo que es un tema al que hay que darle mucha visibilidad, normalizarlo mucho. Entonces yo con esto intento pues ayudar a la gente, que la gente se sienta identificada, que no se sienta que es un bicho raro, ni que está sola, ni que es la única persona a la que le haya pasado eso, todo lo contrario. Y pues si puedo ayudar a alguien, yo encantada. Bien, Sonia, para que te conozca la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿qué podríamos decir de Sonia sin contar nada de tu proceso? ¿Qué tenemos que saber de Sonia del pasado para entender quién es Sonia ahora mismo? Vale, es una pregunta complicada, creo que es de una de las preguntas más complicadas que me vas a hacer. Lo primero, decir que la Sonia de ahora no es la Sonia de hace 2 años, ni de hace 3 años, todo lo contrario. Ahora soy una persona pues feliz, alegre, soy una persona muy risueña, me encanta estar siempre haciendo cosas, soy una persona muy activa, muy curiosa también. Siempre quiero estar haciendo cosas nuevas, investigando, estudiando, haciendo deporte, soy muy inquieta. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que también creo que, bueno, como todos tenemos muchísimos defectos, uno de mis defectos y uno de mis grandes defectos es que soy muy autoexigente. Quiero hacerlo todo siempre bien, no me gusta pedir ayuda y tampoco sé pedir ayuda, entonces creo que pedir ayuda, aunque sé que no es así, para mí es sentirme como una persona débil. Entonces yo siempre creo que puedo con todo, hasta que llega un límite en el que pues ya desbordo y todo sale por algún lado. Entonces eso sí que es cierto que creo que también es un punto muy débil de mí que tengo que mejorar, pero bueno, tengo también muchas virtudes, ¿no? Entonces al final unas cosas compensan las otras, pero sí que es cierto que yo me definiría eso como una persona alegre, risueña, pero bueno, también con sus defectos de autoexigente, insegura en determinados aspectos de mi vida, con baja autoestima en alguna ocasión. Y entonces, bueno, yo creo que me definiría así. Creo que es una buena manera de definir a Sonia. Total, eres una chica súper inteligente, creo que eres una de las personas más inteligentes que conozco. Te he visto estudiar y sé que eres autoexigente porque te he visto estudiando y eres bastante enfocada también. Y algo que me causó curiosidad, que detrás de cámara me contaste que tenías una vida deportiva antes de que yo te conociera. Sí. Y no lo sabía. ¿A qué deportes te dedicaste o qué hiciste antes de llegar a entrenar? Antes de llegar a entrenar contigo, bueno, siempre hice natación, hice atletismo, hice baile. Bueno, siempre, sobre todo siempre me gustó mucho el ir a correr, el ponerme mis cascos, ir por ahí. Pero sobre todo eso, natación ya desde pequeña en mi casa, tanto a mí como a mi hermana, era como todos los sábados a natación, siempre. Baile y sí, sobre todo eso, atletismo. Y luego pues gimnasio, pero sí, sin más, nada más. Pero sí, siempre fui una persona que le gustó mucho el deporte. Como vía de escape, como manera de socializar, de sentirse bien, sentirse sana, cómoda. Ok, mira, pues eso no lo conocía. Sí. Eso nunca lo hablamos. Para que la gente se ponga un poco en contexto, hoy vamos a hablar de lo que es un TCA y tu proceso con un TCA.
¿cómo definirías tú un TCA? Vale, fuera de cómo es técnicamente hablando, lo primero que creo que es importante decir es que muchísima gente piensa que un TCA simplemente es lo que se ve hacia afuera, que pues tienes un comportamiento compulsivo o tienes un comportamiento restrictivo hacia la comida, o que incluso, que la verdad es muy triste que se siga teniendo esa mentalidad a día de hoy, mucha gente piensa que un TCA es simplemente una manera de llamar la atención. Por desgracia no es eso, o sea, un TCA tiene muchísimas más cosas detrás. Entonces es pues una autoexigencia, una baja autoestima, muchísimos traumas que todavía no has conseguido gestionar o solucionar, o que se te han hecho pues un quiste en tu vida. Entonces, al final, de la manera en la que sale, pues es pues a lo mejor con episodios de bulimia, o con episodios de atracones, o con simplemente una anorexia. Entonces, es un problema mental, está claro, o sea, eso nadie tiene duda, pero que sí que viene provocado por muchísimos motivos. O sea, yo te puedo decir cuál es mi motivo de que me ha provocado ese TCA y ese problema, y a lo mejor es otro completamente distinto de otra persona, pero al final es un trauma, es ansiedad. A mí, por ejemplo, yo siempre, mis episodios siempre estaban acompañados de un brote de ansiedad muy fuerte. Claro, evidentemente con muchísimas más cosas, ¿no? De, bueno, pues problemas, eso, del pasado que no sabía gestionar, que no había gestionado. Entonces, la gente piensa que simplemente es una manera de llamar la atención y de, bueno, pues eso, un comportamiento compulsivo y autodestructivo. Evidentemente sí lo es un comportamiento completamente autodestructivo, pero es, pues eso, enfermedad mental. Es que no hay otra forma de describirlo, por mucho que duela decirlo y que cuesta decir, jo, tienes una enfermedad mental, pero sí, en verdad es eso. Sí, creo que está poco socialmente, está mal visto, ¿no? Incluso socialmente, que tú digas, "Ah, tengo una enfermedad mental". O sea, si tienes una enfermedad física no pasa nada, ¿vale? Pero es como si solo fuéramos un físico, ¿no? Si tienes una enfermedad mental, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar un especialista en esto. ¿Por qué crees que este tema es tan tabú? ¿Por qué crees que no se habla? ¿Por qué crees que incluso la gente que lo sufre no lo habla? Yo creo que porque la gente no lo ha normalizado. Es como, tienes una enfermedad mental, estás loca. No, no estoy loca. Eso en primer lugar. Nadie porque tenga una enfermedad mental está loca, no. Es lo que tú dices, te duele la muela, te vas al dentista. Y todo el mundo lo ve normal. Pero si tienes depresión, si tienes ansiedad, es como, va, eso es una tontería. ¿Qué dices? No, eso ya se te pasará. No, tengo una enfermedad mental, pues tengo un problema, voy al psicólogo. Al final sí que es cierto que a mí me pasaba, y a día de hoy pues sí que es cierto que me da más igual el decir que voy al psicólogo o no, o que he ido al psiquiatra o no, pero en su momento me daba vergüenza por el qué dirán. Yo dejé de decir muchas veces que pues tenía citas con el psicólogo, o a lo mejor me decían, vamos a tomar un café, y tenía una cita con el psicólogo y yo decía, no, es que quedé para hacer recados, X, pero no decía que tenía una cita con el psicólogo porque me daba vergüenza, porque decía, es que van a pensar que está jama de la cabeza, que le pasará, y van a pensar, sabe Dios lo que. Entonces me daba vergüenza. ¿Crees que ponemos la opinión de los demás por encima de nuestra propia salud muchas veces? Sí, sobre todo con estos temas, sí. Por eso, por el qué pensarán, el qué dirán, el que no está nada normalizado el tener un problema mental, un TCA, no está nada normalizado, y porque la gente tampoco empatiza ni intenta entenderlo. Yo entiendo que es un problema que cuesta mucho explicarlo, más cuesta vivirlo, pero explicarlo cuesta. Y yo entiendo que a la gente de fuera y familiares o amigos no lo entiendan, pero tampoco mucha gente tampoco hace por entenderlo. Entonces al final es como, si yo me estoy esforzando en explicarte qué me está pasando o se me está pasando por la cabeza, tú tienes que intentar también entenderlo. Si no lo intentas, al final siempre vas a pensar que voy al psicólogo, pero el psicólogo lo único que quiere hacer es sacarme el dinero. Ya. Entonces al final, claro, si tú ves esa mentalidad, te da vergüenza, te avergüenzas, y sí que a mí me pasó de llegar a decir, pues el problema lo tengo yo. ¿Cómo voy a decir que voy al psicólogo
porque pues sí, van a pensar que estoy loca. Entonces te crees realmente eso. Como que esperas, ¿no? Es como si tienes una gripe, ¿no? Y empiezas a notar síntomas y no esperas hasta que ya es una infección en tus pulmones para ir realmente al psicólogo, ¿no? Claro. Creo que en cuanto tienes síntomas o crees que estás viviendo un episodio, creo que deberías asistir a un especialista directamente. Sí, o sea, creo que es algo que no puedes dejar pasar. No puedes decir, bueno, ya iré, ya a ver cómo se soluciona. O sea, a mí me pasó, yo hasta que no estuve ya en el punto peor, no pedí ayuda. Y aun cuando en el momento que peor estaba, y la gente me decía, Sonia, tienes que pedir ayuda, no estás bien, yo seguí diciendo, lo tengo controlado. Para mí lo tenía controlado. Para mí simplemente era, bueno. O sea, no eres consciente, en ese momento no eres consciente de la magnitud. No, para ti es simplemente, pues te has dado un atracón, lo has echado, has tenido un episodio, lo has vomitado y ya. Y mañana es otro día. Y ya está, no pasa nada. Entonces, jolín, tú muchas veces me lo decías de Sonia, va a llegar un momento en el que no te voy a poder ayudar. Y yo pues siempre te decía, no, que va, que lo tengo todo controlado. Y no es verdad. A ver, desde fuera, bueno, yo fui entrenador de Sonia, aparte de que somos amigos, sí. Fui entrenador de Sonia, fui también su nutricionista durante algún tiempo, y desde fuera es un poco impotencia también, porque sí es verdad que usas todas las herramientas, pero sabes que hay algo más, ¿no? Sabes que hay algo más y no te veía que fueras consciente de que había algo más, o tal vez sí que lo sabías, pero no querías verlo, no querías quitarte la venda, sí. ¿No? Y entonces era una situación difícil que un nutricionista puede ayudarte, pero si no es alguien especializado en el tema, va a llegar un momento en que tienes que buscar a alguien especializado en una enfermedad mental, como lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, totalmente. ¿A los cuántos años fue tu primer episodio? ¿A los cuántos años te diagnosticaron? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Porque a lo mejor tuviste episodios sin diagnosticar. Exacto. Los primeros episodios que tuve fue después de la pandemia. Sí que es cierto que no eran con tanta magnitud porque no llegaba a echar nada, no llegaba a vomitar. Simplemente tenía la acción de hacerlo y de ir al baño y provocármelo, pero no era capaz. Y eso fue con 24 años, más o menos. Es más, yo ahí llegaba a ti, ya te conocía y recuerdo de alguna consulta de decirte... hoy intenté vomitar. Es que lo recuerdo, pero vamos, decirte, pero bueno, lo tengo controlado, no pasó nada. Y después, cuando me lo diagnosticaron, fue con 25 años, ahora tengo 27. Entonces sí que fue hace 2 años que ya me dijeron, sí, tienes un TCA, tienes bulimia y trastorno por atracón. Bueno, trastorno por atracón y bulimia. ¿Y cómo es el proceso? O sea, tú vas al psicólogo. Mi proceso fue, primero, ir con una nutricionista. La nutricionista, pues yo le expliqué todo, cómo estaba y cómo había llegado hasta ese punto. O sea, lo mío fue, pues, heavy en el sentido de... Yo ya me había reventado la garganta, yo ya tenía heridas en los nudillos, bueno, estaba afónica todos los días, me dolía el abdomen, me dolía la espalda, de claro, hacer tanta fuerza. Entonces, nada, yo decidí ir a la nutricionista, a una nutricionista, a un centro que me habían dicho que era especializado, pues eso, en trastornos. Y fui y le expliqué lo que pasaba. Le dije, mira, pasa esto. Y ella directamente me derivó al psicólogo también de allí. Me dijo, vale, tiene que ser un trabajo unido. O sea, yo no te puedo solamente ayudar con la nutrición porque va mucho más allá de solo nutrición. Y yo, vale. Perfecto. Entonces me derivó al psicólogo. Con el psicólogo al principio yo cancelé muchísimas consultas con él porque era como... Yo seguía convencidísima de que no me pasaba nada. Entonces para mí era perder el tiempo. Hasta que, claro, los episodios siguieron pasando, tuve muchos brotes de ansiedad, hasta que dije, vale, tienes que tomarte el tiempo, sí pensar que sí necesitas esa ayuda. Nada, fui. Y recuerdo además ese día que yo tenía un brote de ansiedad muy fuerte, muy fuerte. Es más, yo muchas veces llegaba y me decía, ¿qué tal? Y dije, yo es que no quiero estar aquí. Y ya empezaba a llorar, a lo mejor estaba 1 hora llorando. Y yo solamente le repetía lo mismo, de
no quiero salir a la calle, tengo miedo a lo que pensarán, la gente va a pensar, mira esa gorda por dónde va. Entonces yo esos pensamientos eran tan intrusivos, tan continuos, que me dijo, Sonia, plantéate ir a una psiquiatra, porque no solamente es problema psicológico, estás en una depresión muy grande. Y yo, ¿qué va? ¿Yo cómo voy a tener depresión? O sea, no, era impensable. Entonces ese día recuerdo llegar a casa, hablar con mi hermana y decirle, Alba, yo no voy a una psiquiatra, yo no necesito eso, porque yo estoy bien. Y me acuerdo que mi hermana se puso a llorar por teléfono y decirme, Sonia, por favor, cuídate, porque sí lo necesitas. Y ahí nada, ya automáticamente me derivaron a la psiquiatra también del centro. Y ahí ya me dieron medicación de antidepresivo. Porque ahí sí estaba eso de todos los días llorando, todos los días mal. Y ya no solamente el decir, bueno, de la autoestima estás mal y no quieres salir de casa, no quieres hacer nada de tu vida. Y yo al final estaba trabajando y estaba estudiando el máster. No, sí o sí yo tenía que irme a clase y a estudiar. No podía decir, pues hoy no voy. Pero claro, era al final, muchísimas veces lo que a mí me pasaba era, desayunaba, tenía un episodio, comía, tenía un episodio. Entonces, claro, era como todos los días, todas las ingestas de comida las echaba, hasta llegar al punto de solo comer potitos. Muy fuerte. Es duro, sí. Es duro. Escucharlo es duro, imagino cómo será vivirlo, ¿no? Y en tu familia, ¿cómo se vivía este proceso? ¿Qué tan importante crees que es el entorno? ¿Te apoyaron? Cuéntame un poco. Como dije antes, es muy complicado explicarlo y que una persona te llegue a entender. Entonces, claro, el entorno yo creo que es crucial para una recuperación, que intentes explicarlo y que la persona que está ahí intente empatizar contigo. Yo sé que no lo van a entender, probablemente no lo entiendan, pero a veces simplemente lo que necesitamos es que no me juzgues. Simplemente cuando yo te estoy diciendo me siento así o no me puedo ver en el espejo porque me siento de X forma, simplemente dame un abrazo, dime no pasa nada, intenta enseñarme la realidad que yo no estoy viendo. Entonces, sí, el entorno, tanto familiar como de amigos, es crucial, porque pues al final es donde tú te mueves. A mí me pasaba muchísimas veces de a lo mejor decir, pues me siento de esa forma, o no me pongo esta ropa porque me siento de esa forma, y entrar en un brote de ansiedad muy fuerte y que me dijeran, ya estás con lo mismo. Sí, ya estoy con lo mismo, pero es que no lo hago a propósito. Claro. Yo a mi mejor amiga le tengo que agradecer muchísimo, porque a veces de tener un episodio y mandarle un mensaje y decirle, Nati, tuve un episodio. Me dijo, ¿necesitas hablar? No. Solo necesito decirte que tuve un episodio, saber que tú estás ahí y ya está. Y decirme, Sonia, mañana es otro día, no pasa nada. Entonces es muy importante que tengas a tu lado gente que sepa cómo empatizar contigo o qué necesitas en cada momento. Y que no me juzgues. No hago las cosas, no tengo un episodio porque quiera, ni tengo una conducta restrictiva porque me apetezca no comer. Creo que es lo más difícil cuando estás fuera, ¿no? Cuando no eres tú el que lo está sufriendo, es lo más difícil intentar ayudar a esa persona, pero creo que lo más fácil es estar. Sí. Es estar y apoyar. Y si tú estás escuchando este vídeo y no te está pasando a ti, no tienes tú un proceso, pero conoces a alguien, creo que la forma más fácil es estar e intentar que esa persona busque una ayuda profesional. Envíale este vídeo, compártele este vídeo. Y si podemos ser de ayuda, creo que ese es nuestro principal propósito. Yo cuando era pequeño, hasta los 14 años, tenía una relación con la comida súper tóxica, lo he contado en algunos vídeos, y hasta los 18 años pesaba alrededor de 48 kilos, midiendo 1,75, imagínate, y nunca fui diagnosticado, pero sí creo que tuve un TCA, no llegué a lo mejor porque era lo contrario, no eran atracones, sino era lo contrario, o sea, no comía automáticamente, o sea, no comía, y aunque estuviera un poco más musculado o menos, mi reflejo en el espejo siempre era de una persona súper delgada, siempre era de una persona súper delgada. ¿Te pasaba a ti lo mismo? O sea, ¿qué sentías cuando te mirabas al espejo?
Pues mira, yo sentía muchas veces no me podía ni mirar al espejo. O sea, era imposible mirarme al espejo. Y sí que a veces incluso recuerdo de vestirme de espaldas, porque me sentía que no me estaba sintiendo bonita ni segura, y tienes una disformidad o te ves una imagen completamente distorsionada de lo que realmente es. Entonces sí, o sea, por mucho que a mí me dijeran, estás delgada o pues te ves de tal forma, tú te ves de otra, muy distinta. Yo recuerdo, Jolín, yo lo recuerdo contigo, que tú muchas veces me decías, ¿cómo te sientes? Y yo te decía, pues me siento delgada o me siento pues más ligera o tal. Y tú de decirme, en plan, de cómo tú me veías. Y decirte, pero no, es que todavía tengo que bajar un poco de la barriga o bajar un poco de piernas. Y tú me veías, me decías, no, o sea, no hay más por dónde bajar. Pero tú igualmente sigues pensando que sí tienes dónde bajar, tú sí. Esa imagen, por mucho que te lo digan y por mucho que intentes verla, no la ves. No, o sea, tienes una venda completa en los ojos. Entonces sí que creo que quitarte la venda para que tú te veas bien es muy difícil. Y aún a día de hoy, a mí mi madre me tiene dicho muchas veces cuando compro ropa, es que eso me sigue pasando, que a lo mejor, pues no sé, hay con ropa que tengo una talla y hay con ropa que tengo otra. Claro. Pero sí que es cierto de a lo mejor comprar de más, talla de más, porque yo digo, pues es que a lo mejor es enorme, pero yo sigo pensando que a mí no me va a entrar. Sigo teniendo esa visión totalmente distorsionada de mi cuerpo. Y mi madre muchas veces ya he comprado ropa que le sirve a mi madre. Claro, y mi madre, pero ¿cómo vas a comprarla si me sirve a mí y a mí me queda grande? Y yo para mí eso es como, pues si es así, digo, no me va a entrar. Te entiendo. Sí, es Te entiendo, esa parte te entiendo totalmente porque a mí me pasaba, a día de hoy no tanto porque busco el rendimiento deportivo, pero sí que me pasó hasta hace algunos años, que de estar grande, de Karen decirme, estás enorme, estás súper musculado y tal, y yo verme al espejo y decir, no, o sea, no es suficiente, no voy a ser capaz de levantar este peso y tal. Y con los deportistas lo veo muchísimo, deportistas de alto rendimiento, compañeros que compiten conmigo o alumnos o tal, que se crea algo parecido, no creo que llegue a ser un TCA, pero sí que se crea un problema en el mundo del fitness, sobre todo, no tanto el CrossFit, pero sí que más en el mundo del fitness, porque se asocia muchísimo la imagen al fitness. Y la imagen no tiene nada que ver con tu fitness. El fitness tiene más que ver con la salud y con el equilibrio mental, físico, que con la estética. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que tenemos una visión pues súper contraria a lo que realmente es ser fitness. O sea, ser fitness es mucho más que estar delgado, porque no tiene nada que ver. Ser fitness es, pues lo que dices tú, tener un equilibrio tanto físico como mental. Yo recuerdo cuando más delgada estuve es cuando menos fuerza tenía. Total. Pero yo seguía diciendo, yo voy a levantar X peso, pero no comía. Y sin embargo ahora, pues que no estoy tan delgada como estuve en su momento, levanto el doble de peso. Y ahora sí me considero que soy una persona fitness, cuando como bien, tomo mis cantidades de proteína, de lo que sea, y también es cierto que también me doy un capricho de vez en cuando. O sea, creo que eso también es imprescindible para poder ser fitness. Total. O sea, fitness no significa no comer hidratos, no comer grasas, no. Fitness es tener un equilibrio, hacer tu deporte sanamente, sobre todo sanamente, no obsesionarse, que a mí es lo que me pasó, y después homenajear a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo siempre se va a alegrar de que le des pues una onza de chocolate, una cerveza, un vino, lo que sea, lo que te apetezca, Sí. que siempre viene bien. Sí, yo creo que si el rango es este, tú deberías estar aquí, ¿no? Para ser equilibrado. Si tú eres competidor, o si tú quieres llegar a ser competidor, es otra cosa, ¿no? Porque la competición de alto nivel nunca llega a ser salud, nunca es saludable. Pero aún así, tu cuerpo no puedes llevarlo al límite siempre. Exacto. Ni en alimentación, ni en rendimiento, ni en subdescanso. No puedes llevarlo al límite, porque va a llegar un momento en el que va a romper.
siempre. Y seguramente rompas antes mentalmente que físicamente. Me gustaría saber qué tan importante fue el deporte en tu proceso y qué tan importante es el deporte ahora. Vale, cuando empecé, bueno, y tú lo sabes bien, cuando ya me diagnosticaron el TCA, yo dejé CrossFit. Yo sé que CrossFit para mí fue una vía de escape muy grande, porque me sirvió de muchísimo, pero también fue un parche para ocultar realmente mi problema que estaba teniendo. Entonces sí que fue como, vale, vamos a dejar CrossFit, vamos a volver a tener una relación sana con el deporte, y entonces supone bajar rendimiento. Yo empecé a hacer spinning, decir, bueno, pues mira, hago deporte porque necesito hacerlo. Empecé a hacer spinning, pues hacía, bueno, baile, lo que te dije, o sea, siempre hice deporte, iba a natación, en donde sí que era una manera de, bueno, de salir del paso. Cuando tenía a veces, pues, un episodio de ansiedad, lo que hacía era, bueno, pues me voy a correr porque así, pues, no lo pienso. Desconecto, no lo pienso y los demonios se van. Entonces, en el proceso de recuperación creo que tener una relación sana con el deporte es imprescindible, pero también tener una relación y un deporte, una rutina de deporte pautada. Yo obligatoriamente la tenía que tener pautada, pues ya fuera con mi nutricionista, con mi psicólogo, era como me lo tenía muy controlado. Si no te pasabas. Si no me pasaba. A día de hoy, incluso, eso ya, o sea, ya ahora ya lo hago por mí misma, ya no necesito que una nutricionista me lo controle, pero sí que es cierto que a día de hoy, por ejemplo, he vuelto al CrossFit, pero yo he dicho, vale, pues no me voy a coger la tarifa, imagínate, ilimitada, de días ilimitados, porque sé que si no voy a estar de lunes a domingo. ¿Vives allí? Vivo allí, y no una hora, viviría todo el día. Okay. Entonces digo, no, cojo la tarifa de 4 días y voy a mi hora, y me voy. Eso es. Conozco muchísima gente, de verdad, conozco muchísimos casos y sobre todo chicas, que prácticamente viven en el box, o sea, falta que les pongamos un colchón allí y viven allí. Y creo que deberían preguntarse el por qué. O sea, ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es personal, reto personal, vale, me parece bien porque es una buena motivación, pero si quieres vivir como un atleta, tienes que comer como un atleta, tienes que descansar como un atleta y tienes que rodearte de un entorno sano. Sí. Porque si no, muy pocos de los que están escuchando esto, a lo mejor ninguno, yo creo que ninguno, va a llegar a los CrossFit Games. Probablemente no. Entonces no tiene sentido desgastar tu cuerpo durante años de esta manera si lo único que quieres es buscar salud. A lo mejor estás buscando salud y encontrando lo contrario. Sí, porque además yo creo que una mentalidad que se tiene muy errónea y a mí me pasó. O sea, yo cuento todo siempre desde como yo lo viví. Habrá gente que a lo mejor no lo piensa igual o no lo ha vivido igual, ¿no? Pero un pensamiento que muchas personas que tenemos TCA o que hemos tenido TCA es: cuanto más delgadas estemos, más felices vamos a ser. Y ya adelanto que cuanto más delgada estás, no eres más feliz. Bien, pues dejando un poco de lado el tema deportivo y volviendo un poco así a un tema más personal, ¿tuviste el apoyo de una pareja? ¿Tenías pareja en ese momento? No, en ese momento no tenía pareja. Sí que es cierto que tuve citas con chicos y bueno, es más, ya tenía, bueno, hablaba con otros chicos y sí tenía las ganas de decir, bueno, pues quiero estar con una persona o quiero conocer a una persona, pero en ese momento creo, o sea, y la mentalidad la sigo teniendo a día de hoy, es, en ese momento estaba tan mal y me encontraba tan mal que era como, no puedo estar pendiente de otra persona, tengo que estar pendiente de mí. No puedo estar pendiente de cuidar a una pareja o cuidar a la otra persona o cuidar una relación. No, porque es que yo me estoy descuidando por completo, entonces para mí era imposible tener pareja. Recuerdo eso de quedar con algunos chicos o pues conocer a personas y decir, no, ya no más. En plan de dejar de hablar con esas personas y ya está. Claro, a ver, es que tiene que ser difícil, ¿no? Si tú misma no te sientes bien contigo mismo, porque no te sentías guapa tú misma, Exacto. entiendo, ¿no? Sí.
Y si tú no estás bien, ¿cómo vas a estar bien con otra persona? Creo que es... Es muy difícil. Y sobre todo por el hecho de que, claro, uno de mis pensamientos siempre era, voy a aplastar a la otra persona. O sea, mi mentalidad no era como, no te voy a dar un abrazo porque te voy a aplastar. Para mí, mi imagen era, estás tan extremadamente gorda que no me puedes ver desnuda. O sea, a mí me daba pánico de que me vieran desnuda. Entonces, claro, yo decía, claro, pero cuando nos acostemos, ¿cómo vamos a hacer? Si me va a ver desnuda, yo decía, imposible, o sea, no. Y después decía, vale, pues si le doy un abrazo, le voy a aplastar. Entonces, claro, eran como elementos tan esenciales en una pareja que para mí me daban tanto miedo que no, era impensable. Y después, claro, jolín, al final tú con una pareja pues o vas a cenar o vas a tomar algo. Claro, yo a lo mejor un día me encontraba pues tan mal pues porque hubiera tenido un episodio o porque tenía ansiedad y era impensable el ir a cenar por ahí. ¿Y cómo se lo explicas? ¿Cómo le dices a una persona, no, mira, no vamos a ir a cenar, no vamos a ir a tomar nada? Por el miedo de... ¿Y cómo le explicas el por qué? Claro, esa persona tendría que saberlo todo, tendrías que contarle todo y entenderlo y estar contigo. Claro, y que no te juzgara. Entonces es difícil. Claro, y en plan quedas con una persona y ¿qué haces las primeras citas? Claro. Llevas tu tupper. Claro, y cómo lo explicas de, pues no me apetece ir a comer por ahí o... Yo al principio, claro, era como, bueno, pues el agua incluso me sentaba mal, entonces tomaba infusiones. ¿Llegaste a tener algún episodio después de una cita tipo, yo qué sé, McDonald's o algo así? A lo mejor cita McDonald's no, pero de ir a tomar, pues ir a cenar con amigos. Sí citas, no, después no tuve episodios, pero de a lo mejor tener un cumpleaños o tener una cena o lo que sea y después de la cena llegar y tener un episodio, sí. Sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa totalmente. Además, a mí me pasaba de que cuando estaba en la cena o en el cumpleaños o lo que sea, pues comía menos por el hecho de no quiero que me vean comer, no quiero que vean cuánto como, cuánto dejo de comer. Entonces como poco. Claro, pero al final te quedas con hambre, eso es inevitable. O sea, tú tienes hambre, Tienes hambre, pero no comes. pero no quieres comer. Por miedo a te van a ver comer. Entonces cuando llegas a casa, claro, tu hambre es tan voraz que a mí me pasaba, yo me comía toda la despensa. Entonces, claro, era, vale, ya el sentimiento de culpa de el haber ido a cenar fuera, llegar a casa, comerte todo lo que había por delante, doble sentimiento de culpa, entonces ya dices, no, venga, tengo que echarlo todo. Vomitas. Sí, y vomitas. O sea, yo llegué a decirle a mi madre, escóndeme comida. Sabía, creo que todos sabemos perfectamente cómo tenemos que hacerlo o qué alimentos tenemos que comer para provocarte el vómito. Yo sabía que bebiendo agua me era muy fácil. Hay gente que es con otras cosas, entonces, y además yo tenía mi alimento, que eran los cacahuetes, además, que era episodio tras episodio, atracón con atracón, eran con cacahuetes. Cacahuetes. Sí. ¿Cuánto podías llegar a comer de cacahuetes? O sea, no te sé decir ahora cuánto, pero muchísimo. Pero muchísimo de dolerme la barriga, claro. Entonces era, jolín, y yo me acuerdo que cuando tú además me ponías crema en cacahuetes, yo era como, eso no lo voy a comer porque cuánta grasa, porque tal, y era súper restrictiva. Pues se me dio por ahí y eran los cacahuetes. Y de comprar, incluso, claro, de a lo mejor comerme pues la bolsa de cacahuetes y decirle, vale, ¿cómo hago para que mañana mis padres no sepan que me la comí a escondidas, que no hay cacahuetes? Entonces al día siguiente ir al súper a comprarlo y ponerlo en el sitio en el que estaban. O sea que un día le dije a mi madre, mira, escóndemelos, porque me está pasando esto. Entonces, claro. Qué fuerte. Sí, sí que... ¿Y tenías algunos alimentos satanizados? En plan, esto no lo como, esto... o sea, que no podías ver. O que creías que te iban a hinchar, a engordar, o que lo que sea. Sí. Era el aguacate. El aguacate era impensable. Yo me acuerdo cuando tú me lo ponías en las dietas, era como, eso no lo voy a comer. Los frutos secos sí que eran algo que también impensable, me generaba un remordimiento muy grande. El pan, todo lo que tenía que ver con hidratos, la pasta. La pasta, me costó mucho comer pasta, muchísimo. El arroz,
me acuerdo que también había veces que dependiendo de cuánta cantidad me pidieras comer, la comía más o menos. Pero bueno, el arroz no tanto, pero sobre todo lo que tenía que ver con los hidratos me costaba muchísimo. Hidratos y grasas. Sí que era como, no, por ahí no puedo. Okay, la guía nutricional que teníamos, ¿a qué porcentaje la hacías? No sé, al 40%. Sí, no. Me cuesta muchísimo decirlo, pero no me fiaba de ti. O sea, no como nutricionista, no como profesional, sino por mis propios demonios. O sea, no me fiaba de nadie. Y por mucho que tú me dijeras, ¿esto va a ser bueno para ti? Decía, Veías las cantidades y te asustaban, te generaban rechazo. sí, entonces yo, y sabía que tú siempre lo hacías por bien, pero me generaba tal rechazo que era como, no me fío de lo que me está poniendo. Y creo que ese es un punto súper importante, porque si te está pasando lo mismo, tienes un nutricionista, tienes un entrenador, pero te hace falta un especialista, y lo volvemos otra vez a repetir, te hace falta un especialista porque lo tuyo es más mental, es totalmente mental, ¿no? A lo mejor también se pueden mejorar hábitos, a lo mejor también se pueden mejorar conductas, lo que sea, pero siempre de la mano de un profesional. Sí, o sea, al final la nutrición, también se ve mucho ahora que al final todo el mundo sabe de nutrición y todo el mundo sabe de lo que tienes que comer, no. O sea, la nutrición es mucho más que comerte un plato de ensalada. Y cada persona es un mundo, y en todo, en nutrición, en entrenamiento, lo que a ti te sienta bien, a mí no. Exacto, o sea, al final ahora todo el mundo pues sabe lo que tienes que comer, ahora todo el mundo sabe lo que tienes que restringir. No, lo que yo a lo mejor tengo que restringir, pues por X motivo no lo tienes que restringir tú. Y al final también siempre, muchas veces se juzga de, ¿te vas a comer eso? O que también es lo que deriva muchas veces estos tipos de problemas, ¿no? Pues sí, me voy a comer una pizza pues porque me apetece, o sí, me voy a comer una ensalada y no necesariamente tengo que estar a dieta. Sí. Entonces muchas veces también pues es dejarse ayudar, es no creer todo lo que también hay en redes sociales, porque al final en redes sociales todo se pone lo bonito de la realidad, y, o sea, no se pone la realidad. Claro, tú por redes sociales vas a poner la foto en la que mejor sales con una luz perfecta después de hacerte tu pumping. Exacto. Y eso lo van a ver, por ejemplo, en mi caso, 27.000 personas, y muchos de ellos a lo mejor van a querer ser como tú, o van a querer comer lo que comes tú para estar como tú. Exacto. Sin saber que detrás hay un proceso de más de 20 años de entrenamiento, por ejemplo, y que esa foto es el fruto de muchas otras cosas, ¿no? Y creo que tenemos que dejar de ver a tantos influencers que intentan vender una estética, y como gente que estamos detrás de una cámara tenemos que dejar de promover que una estética estándar o una estética normativa, porque lo realmente importante es la salud que hay detrás de esa estética. Sí, o sea, al final ahora siempre se habla de cuerpos normativos. Bueno, es que todos los cuerpos son normativos. A mí me molesta mucho que digan, es que tal persona engordó. Bueno, pues mira, es que engordó. O tal persona adelgazó. Bueno. Y que da igual cómo estés por fuera, el peso que levantes, las horas de entrenamiento que tengas. Si tú te miras al espejo, si tú te ves al espejo y no amas lo que hay en tu reflejo, no tiene sentido nada. Sí, o sea, creo que eso es fundamental. Para tú sentirte bien es poder verte al espejo, poder decir, vale, admitir que tienes tus imperfecciones y admitir que, bueno, pues es que todos tenemos complejos. Yo a día de hoy sigo teniendo complejos. Creo que quien diga que no los tiene, miente. O sea, pero sí que es cierto que dices, vale, pues sí, tengo mis complejos, pero igualmente me siento bonita, me siento a gusto, me gusta lo que veo. Me gusta lo que tengo. Sí, no sé cómo lo piensas tú, pero yo creo que todo parte, el crecimiento personal parte desde el amor propio. Yo me amo, veo en el reflejo que hay cosas que no me gustan, pero quiero entrar en ese proceso de intentar mejorarlas, porque hay cosas que puedes mejorarlas y cosas, el cuerpo es una máquina perfecta de adaptación, entonces sí que puede adaptarse. Pero no sé si estás de acuerdo que todo parte desde un punto de amor propio. Sí, y de tener una buena autoestima, de quererse, de amarse bien, sobre todo, de forma sana. Y yo creo que en el momento en el que eres capaz de tener una autoestima alta, por mucho que tengas inseguridades que al final, o complejos, lo que decíamos que todo el mundo tiene,
tienes que amarte, tienes que tener eso, una buena autoestima. Y en el momento en el que te quieres tal y como eres y aceptas tu cuerpo tal y como es que la vida va muchísimo mejor. Y tu mentalidad va mejor y ya tienes otra energía, ya estás más contenta, ya, no sé, tienes otra luz. A mí me lo decían, o sea, yo a día de hoy muchísima gente me dice, es que estás muchísimo mejor ahora. Y ya, pues, ya no tanto por el físico, me dicen, es que tienes otra luz. Totalmente. O sea, te ríes, vuelves a reírte. Sí, totalmente. Entonces, claro, yo siempre que me lo dicen, digo, pues no me quiero imaginar cómo estaba antes. Porque sí que lo echaba de menos. Y después de que llega un punto final a ese proceso, o siempre tienes que estar al pie del cañón porque hay posibles recaídas, estás fuerte durante todo el proceso, llega un punto en el que dices, ¡buah, se acabó por fin! A ver, yo, por ejemplo, si el proceso fuera el 100%, no la recuperación el 100%, yo a día de hoy digo que tengo el 80% ganado. O sea, eso lo tengo clarísimo. Que me queda ese 20% porque todavía como que hay resquicios, ¿no? Pues a lo mejor un día entrenas menos, por X motivo, porque no te da tiempo a entrenar, tu cuerpo está más cansado, tienes la regla, lo que sea. A veces sí que es cierto que vienes el remordimiento de, vale, he entrenado menos, he comido X, me he movido menos. Entonces, a veces sí que tu demonio aparece. Y esa vocecita que te dice, come menos, mañana tienes que entrenar más, aparca más lejos y así andas y quemas esto, aparece. Pero simplemente tú aprendes a callarla. Entonces, digo que no tengo el 100% ganado porque esa vocecita todavía me aparece a veces. No he tenido recaídas desde hace ya mucho tiempo, entonces es algo como bien. Pero sí que digo, vale, aún me queda que esa vocecita no me aparezca. O sea, necesitas hacer tan fuerte tu amor propio que esa vocecita que intenta llevarte a hacer cosas que no te convienen, la puedas llegar a ignorar. Sí, o sea, sí que es cierto que, pues eso, la ignoras y sigues con tu vida y no le haces caso al 100% porque no llegas a hacerte daño, a autodestruirte, pero está ahí. Entonces tienes que hacer algo. Pues a mí me sirvió mucho escribir y leer, eso sí, o sea, yo lo recomiendo muchísimo escribir. Cuando tienes un episodio lo escribes o cuando crees que, yo es lo que hacía, cuando crees que lo vas a tener, simplemente coges el ordenador o un papel o lo que sea y te pones a escribir y echas todo lo que tienes en la cabeza, todo lo que te está diciendo esa vocecita lo escribes. A lo mejor igualmente tienes el episodio, pero yo lo hacía, al cabo de unos días lo lees y aún a día de hoy tengo todo escrito y lo leo y digo, ¡buah! ¿En qué momento me llegué a odiar tanto? Entonces es un trabajo continuo que sí, que te puedes recuperar al 100%, que yo estoy segurísima de que yo lo voy a conseguir y que la gente lo ha conseguido. Pero bueno, es tener paciencia, sobre todo es tener paciencia. O sea, estamos hablando de un proceso de 2-3 años, sí. En tu caso. Sí, empecé, pues sí, teniendo 24 años. Y aún, bueno, sí, de cómo estoy a cómo estuve, años luz, pero bueno, sí que creo que aún me queda un caminito. ¿Y tienes en tu mente el momento en el que todo empezó? ¿Tienes en tu mente algún detonante? ¿Puedes darle fecha o simplemente fue un cúmulo de cosas que llevaron a esto? Yo creo que fue un cúmulo de cosas. Creo que no tengo una fecha concreta. El COVID, la pandemia me hizo mucho daño, eso sí que es cierto. Esa época fue muy dura. Yo al tener también hipotiroidismo, claro, pues siempre el hecho de tener las comidas controladas, no subir mucho de peso, porque claro, se te desregula con la medicación. Eso también siempre en mi casa, siempre lo llevaron muy, muy, muy a rajatabla. Por desgracia tuve un médico que también era bastante, bueno, estricto en ese sentido y de comentarios pues hacia mi cuerpo físico, sí que recibí muchos. Pues yo me comparaba con mucha gente, entonces era como mucho cúmulo, muchas cosas que simplemente acabaron detonando. También estaba trabajando en hostelería, eran muchas horas trabajando, no tenía descansos, no comía bien, eran muchas horas entrenando. Entonces fue como
una gotita y otra hasta que se desbordó. Y lo que empezó siendo una cosa y mis traumas y mi mala gestión de mi ansiedad, lo que se creía que era en un principio, aún lo acabo de resolver hace unos meses que me dieron el alta definitiva. Entonces, al final es como empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que hay mucho más, que no es simplemente, pues eso, lo que decíamos al principio, no como. No llega solo ahí, Claro. Es mucho más detrás. Es mucho más. Y cuando crees que estás sana, aparece cualquier otra cosa y vuelves a tener una recaída. Entonces venga, un pasito más, un pasito más. O sea, creo que es muy importante. Y sobre todo el hecho de que yo cometí mi error al principio de cuando estás con un psicólogo, hasta que no te den el alta, psicólogo o psicóloga, hasta que no te den el alta, tú no puedes decir ya estoy curada. No, porque no lo estás. Tú para ti vas a estar bien siempre, pero es un profesional quien te lo tiene que decir. Es igual que no puedes dejar de tomar la medicación así porque sí. No, o sea, primero es un profesional quien te lo tiene que decir. Y haz caso y apóyate, porque si no sí que estás perdida. Al final la recaída va a ser mucho peor. Entonces yo eso siempre lo digo. Bien. Y ya dándole sí, un poco de fin a nuestra charla, ¿qué consejo podrías darle a esa chica o ese chico que nos está viendo que cree que tiene alguno de estos síntomas o todos, que a lo mejor no tiene ese apoyo en su entorno, que se siente un poco solo luchando contra esto o sola? ¿Qué consejo podrías darle? Primero que no estás solo ni sola, que hay muchísima gente que está igual, que en el momento en el que vea una mínima actitud suya que le parezca rara, que pida ayuda, que lo hable, que se informe, porque a lo mejor pues es simplemente una actitud que ya puede evitar pues el desencadenante de sí meterse en ese pozo. Pero que sobre todo, o sea, siempre lo digo, es de un pozo del que se sale, que simplemente hay que pues tener paciencia, buscar ayuda, pero se sale, se hace uno más fuerte. Entonces cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier mínima cosa o comportamiento raro que se tenga con la comida, siempre pedir ayuda y no hacer caso a las redes sociales ni nada de eso, que no es real. Y quererse a uno mismo, es que ya está, es esencial eso. Total. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar escuchando y viéndonos casi, no sé, 40 minutos hablando. Espero que esto sirva de ayuda. De verdad que nuestro objetivo es llegar a mucha más gente y ayudar en este formato gratuito. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, espero que se repita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, compártelo. Chao, chao. Chao, chao.